Jimena Varela, yo coordino la Escuela de Negocios del Servicio de Empleo de AMIA. Les doy la bienvenida a todos, les voy a contar un poquito cómo vamos a trabajar. Como somos bastantes, somos cerca de 80 personas, les voy a pedir que todos tengamos el micrófono apagado para que Vanessa pueda dar su exposición sin ninguna interferencia. La cámara es optativa, en realidad, como somos tantos, no tiene mucho sentido tener la cámara prendida y por ahí consume un poco de banda ancha, pero bueno, eso lo dejo a su criterio, si la quieren tener encendida. Les cuento que esta charla será grabada, está siendo grabada, y se la vamos a enviar nosotros por mail el día de mañana, para que si alguno tiene algún problema de desconexión o se le cae internet pueda verla completa, así que quédense tranquilos que mañana van a recibir esta charla. Así que, bueno, les doy la bienvenida, les agradezco confiar en la Escuela de Negocios. Para los que están por primera vez con nosotros hacemos siempre una charla introductoria antes de los cursos que damos, para que todos puedan tener acceso a conocer a la profe, a ver un poco de qué se va a tratar el curso, y esa es la idea de ese encuentro. Así que, Vane, buen día, te dejo la palabra a vos. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Jime, por la introducción. Bienvenidos a todos. Como decía Jime, por lo menos en Buenos Aires, un día hermoso. Esto de la virtualidad hace que probablemente algunos de ustedes no estén en Buenos Aires, así que ojalá también tengan lindo día como nosotros después de varios días lluviosos. Bueno, la verdad que a mí me aburre un poco presentarme personalmente y hasta me parece un poco de otras épocas contarles todo mi currículum, porque en realidad hoy, si ponemos Vanessa Rosenthal, comunicación en Internet, aparece seguramente Google o en LinkedIn mi perfil, así que si no lo hicieron hasta ahora, antes de este webinar, lo pueden hacer tranquilamente. Es contarles simplemente que soy especialista en temas de comunicación oral y escrita, y en este caso también profe de AMIA para estos temas. Bueno, si surge algo más después les cuento, pero insisto, me pueden buscar, no quiero perder tiempo, quiero que aprovechemos al máximo este tiempito que estemos juntos, en el cual les voy a compartir algunos tips, algunas sugerencias, técnicas y herramientas claves para poder ser efectivos en nuestra forma de comunicarnos por escrito en el mundo de las organizaciones. Vamos a trabajar sobre la comunicación corporativa. Les voy a presentar entonces la presentación, les voy a compartir la presentación. Muy bien. Y como el nombre entonces lo indica, vamos a tratar de restringir o limitar lo que es saber expresarse por escrito a lo que es el mundo de las corporaciones, el mundo de las organizaciones. Y puede ser hacia adentro o hacia afuera, es decir, cuando hablamos de comunicación corporativa, de redacción propiamente dicha, estamos hablando de escribir a un cliente interno y o a un cliente externo. Cuando digo cliente interno, y lo pongo entre comillas, depende del tipo de organización, me refiero a una persona de la misma área, una persona de otra área, me refiero a mi superior dentro de la organización, al superior de mi superior, al jefe de mi jefe, y me refiero en general a toda la comunicación por escrito que circula dentro de una organización, pero también toda la comunicación que circula hacia afuera, y cuando digo hacia afuera por escrito me refiero a clientes actuales, clientes potenciales, padres de alumnos, miembros de un club si se trata de una institución educativa, es decir, todos aquellos que no están dentro de la organización, pero con la cual me tengo que comunicar por escrito. La realidad es que saber expresarse por escrito hoy en el mundo de las organizaciones es una habilidad indispensable. Nosotros tenemos habilitado el chat, con lo cual, si ustedes quieren, mientras que yo voy conversando, hacer algún comentario, quieren hacer alguna pregunta, les surge alguna duda, podemos comunicarnos a través del chat, dado que vamos a tener los micrófonos apagados durante lo que dure el webinar. Así que aprovechen este tema, ¿sí?
Bien, les decía que es importante esta habilidad de la redacción, es indispensable dentro del mundo de las organizaciones porque es mucho el tiempo en que pasamos escribiendo diferentes tipos de documentos, ¿no? Mucho tenemos que usar el WhatsApp, el email o el correo electrónico, escribir informes, escribir minutas de reuniones, alguna que otra presentación, es decir, nos lleva una parte importante de nuestro tiempo esta actividad que requiere entonces de elevar un poco la calidad de la expresión escrita propiamente dicha en lo que nos toca a nosotros, para transformar lo que es la información en conocimiento, ¿no? Nosotros partimos de una base de que contamos con cierta información, en un ratito vamos a ver un poco cómo se hace esto, y la tenemos que transformar en conocimiento de manera tal de lograr el objetivo que nos propusimos para mejorar la imagen hacia adentro o hacia afuera de la organización. Entonces, vamos a empezar diciendo que el gran desafío de la redacción tiene que ver con lograr que el destinatario, por un lado, lea nuestro mensaje, o sea, cómo hacemos para que aquella persona a la cual está destinada el mensaje lo lea, pero a su vez que lo entienda, o sea, que le resulte comprensible ese mensaje, creíble, por otro lado, y que logre el objetivo. Es un gran desafío entonces lograr que lo lea, que lo entienda, que le crea y que logre el objetivo por el cual fue propuesto. Y desde la redacción vamos a trabajar en estos temas que les acabo de compartir, ¿sí? Entonces, el objetivo de este webinar es poder transmitirles algunos criterios, algunas ideas para lograr más atracción y entendimiento en lo que tiene que ver con los lectores de los documentos. Pero, ¿qué es escribir, no? Vamos a partir pensando un poquito de esto, vamos a pensar qué es escribir, porque una cosa es la habilidad de comunicación oral y es totalmente otra la de escrita, en un ratito vamos a diferenciarlas, pero vamos a partir del hecho de que cuando hablamos de escribir estamos pensando en expresar por escrito cualquier cosa que uno pensó o que acordó. ¿Qué quiere decir esto? En el mundo de las organizaciones, como les decía, es una parte importante que nos tenemos que dedicar a plasmar por escrito, por ejemplo, lo que nosotros pensamos, nuestras ideas, nuestras opiniones, y eso lo tenemos en la cabeza. Pero también, muchas veces, escribir tiene que ver con plasmar por escrito lo que acordamos con otras personas, lo que acordamos telefónicamente, lo que acordamos en una reunión. Es decir, después de una comunicación oral, que puede ser telefónica, que puede ser en una reunión virtual o en una reunión cara a cara, tenemos después de acordar lo que conversamos que plasmar por escrito eso que se ha acordado. Y en ese sentido tiene que ver con transmitir ideas y pensamientos por intermedio de palabras. Vamos a definir entonces que escribir es transmitir ideas y pensamientos por medio de palabras, pero ojo, no es solo colocar una palabra atrás de la otra sin ninguna regla, porque obviamente existen reglas para poder hacerlo. Y al redactar, además de todo esto, es muy importante el orden, es decir, ordenar, organizar y dar valor a los datos y a la información que queremos comunicar, ¿no? Para poder crear redacciones efectivas y sobre todo en el mundo de las organizaciones alineadas a los objetivos organizacionales, ¿no? Cualquier organización tiene objetivos organizacionales y cuando yo escribo, aunque sea un correo electrónico o aunque sea una minuta de una reunión, siempre tengo que pensar cuáles son esos objetivos macro de esta organización para poder alinear el estilo redaccional al estilo y los objetivos de esta organización. Por ende, vamos a partir del hecho de que la dedicación y la organización de las ideas son claves para que los textos fluyan, ¿sí? Y hay que dedicarles un tiempo a este aspecto de organizar las ideas. Escribir es un oficio, y esto se los digo por experiencia, y como cualquier otro oficio se puede entrenar. Y de eso se trata, de poder ver un poco algunas técnicas y algunos tips para poder entrenar este oficio. Pero el primer punto importante es poder diferenciarlo de la comunicación oral. Una cosa es la comunicación oral y otra cosa es la comunicación escrita. Una cosa es lo verbal y otra cosa es lo escrito. Y acá los voy a invitar a que utilicen el chat para poder decirme cuáles son
porque vamos a diferenciar, ¿no es cierto?, la comunicación oral de la escrita, ¿sí?, y cada una tiene sus características propias. Los invito a que a través del chat identifiquen qué características creen ustedes que tiene la comunicación escrita a diferencia de la oral, ¿sí? ¿Se animan a poner en el chat algunas características propias de la comunicación escrita que no la tiene la comunicación oral? Así los leo. Belén, muy bien, me dice que es formal, que hay que cuidar la ortografía, dice Laura. Oral, la no verbal, tiene la no verbal, la puntuación, diferentes géneros de escritura, la inmediatez, la escrita se puede volver a leer, tengo muchos comentarios, buenísimo, ¿sí? Los tonos en las palabras, obviamente la escrita permanece en el tiempo, las emociones, los gestos, queda asentada como un documento, muy bien, Billy por ahí. ¿Qué más? ¿Alguna cosa más? Acá me dice, admite menos margen de error. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Es formal y más subjetiva al interpretar. Y la hablada es más emotiva, me está diciendo María. Muy bien. Bueno, un montón de comentarios y todos muy pertinentes. Vamos a hacer una especie de resumen porque es importante diferenciarlas. Por supuesto que son complementarias ambas, ¿no? Pero a grandes rasgos vamos a decir que en el caso de la comunicación escrita podemos planificarla con más tiempo, ¿sí? Nos permite tener más tiempo para planificarla, y la oral es como más espontánea, tal vez es más espontánea, con lo cual en el caso de la comunicación escrita nos permite corregir y mejorar, porque podemos releerla, porque podemos reflexionar, porque podemos modificar lo que redactamos, y en general en la oral esto es como un poco más difícil, en el sentido de que no podemos muchas veces retroceder en lo que decimos. Hay un dicho que dice, no, las palabras se las lleva el viento, o lo dicho, dicho queda, que es otro de los dichos, ¿sí? Acá me dice, a diferencia de la comunicación oral, en el chat, en la comunicación escrita el proceso no ocurre en tiempo real, totalmente, por lo que la respuesta, ahí vamos, del receptor puede tardarse, y en ocasiones ni siquiera hay respuesta. Totalmente, este es un punto importantísimo, Pablo. Y Carolina me dice, ahí se están animando un poco más, Carolina me dice, comunicación oral tiene gran capacidad expresiva, ya que la expresión es espontánea y natural, lo que estábamos diciendo recién, y la escrita es menos expresiva y espontánea. Y acá repite Carolina algo que vienen diciendo varios de ustedes, que es muy importante, que es el tema de que no cuenta con el apoyo de la comunicación no verbal. Es decir, en lo escrito no tenemos posibilidad de los gestos, los movimientos, el tono de la comunicación, bueno, las expresiones y la actitud corporal, que sí la tenemos en lo oral y que es un soporte bastante importante, y entonces nos tenemos que esforzar doblemente en poder suplir esto, aun cuando en la escrita también tenemos algunos otros recursos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con imágenes, ilustraciones o gráficos que uno puede aprovechar y utilizar. Y nosotros, dentro de lo que es la redacción corporativa, los conocemos como otro nivel también de escritura, esto de poder aprovechar gráficos, ilustraciones e imágenes que complementen lo que redactamos por escrito, pero claramente no tiene tono de la comunicación, y eso es una de las grandes diferencias con la comunicación oral. Después, alguien dijo que era registro de lo que escribimos. Sí, es un documento, es un registro, es decir, lo podemos guardar, lo podemos archivar y consultar en el momento que querramos, o sea, es perdurable, y bueno, decíamos que la oral es más efímera, ¿no es cierto? Desaparece en el momento en que la emitimos. Algunas otras cosas que han salido, creo que alguien dijo, no es en el mismo tiempo, o sea, es diferida, el receptor recibe el mensaje en un tiempo y en un espacio diferente al del emisor, y eso hace también que no pueda instantáneamente ver su recepción, o sea, no pueda ver su reacción frente al mensaje,
y no tenemos una respuesta inmediata, y en la oral sí, ¿no? Tenemos la reacción inmediata, podemos ver cómo el receptor recibe ese mensaje, e incluso se cambian rápidamente los roles. Quien era receptor pasa a ser emisor del mensaje en lo oral. Estas son como las principales diferencias, insisto, son complementarias. Muchas veces yo les decía, después de una llamada telefónica o de asistir a una reunión, hacemos una minuta y eso fue oral y luego lo pasamos a lo escrito, ¿sí? Acá me dice Joana que lo escrito queda plasmado y es irrefutable lo que uno escribió. Es tal cual porque, digamos, no se puede discutir si está por escrito, es porque lo dijiste, y muchas veces ya llevándolo a lo que puede ser un correo electrónico, Joana, si me lo dijiste el miércoles a las 2 de la tarde, y te lo pedí o te lo solicité el miércoles a las 2 de la tarde, no podemos discutir porque quedó plasmado en ese correo electrónico que fue esa hora, ese día que te dije tal cosa, ¿sí? Se presta menos a confusión que la oral. Bien, estas son las principales diferencias que vemos entre unas y otras, entre la oral y la escrita. Y, dame un minutito, voy a compartir de nuevo la pantalla. Un minuto. Ahí vamos. Y la comunicación requiere de un proceso, es decir, poder pensar en escribir algo requiere de un proceso. Ustedes ahora van a ver etapas, las vamos a describir un poquito rápidamente, y van a decir, uy, la verdad, si tengo que ponerme a planificar, a producir ideas, a producir el texto, y revisar y corregir cada vez que tengo que escribir un WhatsApp, o que tengo que mandar un correo electrónico, no, eso lo hacemos naturalmente, sinceramente no es que uno está pensando específicamente en estas etapas, pero sí es importante poder identificarlas, por lo menos a nivel consciente, y ahora vamos a hablar de cada una de ellas, de manera tal de que después las podamos ir internalizando. Al principio no está mal pensar, bueno, a ver, me dedico a planificar, después me dedico a producir ideas, etcétera, etcétera, y después lo vamos internalizando, pero lo que digo es, hay pasos, hay etapas que conlleva la redacción y que es importante que las tengamos en cuenta. La primera es la de planificar. Cuando hablamos de planificar, tenemos que pensar en que tenemos que analizar la situación para definir o para diseñar la arquitectura de la información. ¿A qué me refiero con analizar la situación y definir la estructura de lo que voy a informar? Tomarnos un tiempito, ¿sí? Como para poder estructurar y adaptar el mensaje a ese receptor, de manera tal de garantizar que luego va a facilitar la comprensión. Y en ese sentido, en esta etapa, en la primera de planificar, lo que tengo que pensar es, primero, ¿qué quiero hacer? ¿Qué deseo hacer? ¿Qué deseo hacer? Tiene que ver con el objetivo de mi mensaje. Primer punto es pensar cuál es el objetivo de este mensaje. Tenerlo claro e identificado, porque no siempre el objetivo es el mismo. Yo puedo querer a través de un mensaje solicitar. Entonces mi objetivo será solicitar o pedir algo a alguien. Pero diferente es si yo necesito informar, es decir, dar a conocer algo. Otro caso de objetivo podría ser guiar a alguien hacia determinado objetivo. Capacitar, puedo querer capacitar a través de un mensaje. Sensibilizar, aclarar. Este mensaje tiene el objetivo de aclararte algo acerca de... puedo querer dar feedback o retroalimentación a alguien por escrito. Con lo cual, fíjense ustedes todos estos objetivos que les acabo de describir, que tienen que ver con diferentes tipos de objetivos,
ninguno es igual a otro. Por supuesto que pueden ir de la mano. A veces yo puedo querer informar de algo y aclarar, y entonces son dos objetivos, pero tengo que tener claridad en cuál o cuáles son esos objetivos, porque eso me va a ayudar después a estructurar mi mensaje y a estar seguro que a través de lo que yo escribo, ese objetivo se cumple o no se cumple. Luego tengo que pensar, dentro de esta etapa de la planificación, qué quiero comunicar, ¿sí? Cuando digo qué quiero comunicar, todavía no estoy escribiendo el mensaje. Eso viene después. Pero sí ya estoy pensando en algunas ideas importantes, en algunas ideas fuerza, en algunos conceptos clave o esos mensajes clave que sí o sí tienen que estar presentes en mi mensaje. Y los voy a identificar, los voy a escribir para no olvidarme que eso sí o sí tiene que estar presente. También, por supuesto, quién o quiénes van a ser mis destinatarios, ¿no? A quién va a estar dirigido el mensaje o a quiénes, porque eso va a ayudarme a pensar por qué es importante que yo transmita este objetivo a este destinatario o a estos destinatarios, ¿no? ¿Por qué este mensaje es importante para ellos y por qué es importante para mí que ellos conozcan o sepan acerca de este mensaje, ¿no? Cómo también forma parte de la planificación, y acá tiene que ver con el medio, no es lo mismo si es un WhatsApp, que si lo escribo por una minuta de una reunión, que es un informe o que es un correo electrónico. ¿Cuál va a ser el medio? Porque cada uno tiene sus características propias de adaptación, y esto también me ayuda a planificar un poco ese mensaje. Si hablo de un correo electrónico, tengo campos que completar, un cuerpo de un correo electrónico. Si hablo de un WhatsApp, es mucho más sintético, ¿sí? Y el último punto es cuándo debo o cuándo deseo emitir este mensaje, enviarlo, también pensando un poco en el tiempo y cuál va a ser el mejor momento. Todo esto forma parte de la planificación, que es la primera etapa, ¿sí? Cecilia, gracias. Claro, con otro objetivo creo que decís, ¿no? Esto de se puede dar condolencias a alguien por escrito también, y ese puede ser mi objetivo, darle las condolencias, y no tiene nada que ver con aclarar o con capacitar, es otro objetivo puntual. Gracias, Cecilia, por tu punto. Bueno, la segunda etapa tiene que ver con producir ideas. Cuando digo producir ideas, ya tiene que ver con la etapa de buscar la información que se necesita para argumentar qué se dirá, ¿sí? Esta búsqueda de la información puede provenir de diferentes fuentes. Es decir, puede estar en mi cabeza, simplemente pensando si tengo que dar las condolencias a alguien. Bueno, no hay mucho más que pensar que la fuente es lo que está dentro mío y lo que quiero decirle o necesito decirle al otro. Pero en muchos otros casos, esas fuentes de información para producir las ideas provienen de otra persona, porque necesito comunicarme con otra persona para consultar, preguntar, solicitar, y en función de eso poder armar mi mensaje, ¿sí? O incluso no necesariamente de una persona, puede ser de un archivo de mi computadora, porque para poder escribir lo que necesite, necesito acceder a mis documentos, a mails anteriores, a carpetas, archivos, y esa va a ser mi fuente de información. Y puede ser una mezcla, ¿no? Un poco de mi cabeza, un poco de la computadora y demás. Y a partir de ahí empiezo a producir ideas, puedo usar una tormenta de ideas, un brainstorming, como decir, bueno, voy a ir tirando ideas que tienen que estar sí o sí presentes dentro de mi texto, porque luego sí viene la tercera etapa, que es la de producir el texto. Cuando hablamos de producir el texto, sí, ya estamos pensando en elaborar un borrador o un esquema, pero ya escribiendo propiamente lo que necesito comunicar, ¿sí? Tomando en cuenta, por supuesto, las reglas de la comunicación escrita, determinando el tono y armando mi mensaje para pasar a la última etapa, que es la de revisar y corregir para, en esta revisión, ver si tengo que modificar algo de manera tal de mejorar su resultado. Esta última etapa es fundamental, esto de la revisión. En un ratito vamos a volver a esta etapa puntual, para publicarlo o enviarlo y esperar la retroalimentación por parte del destinatario. Así que estas serían como las etapas de la producción escrita. Pero vamos a pasar ahora a trabajar o a compartirles en este webinar algunos tips que tienen que ver con cuestiones que hacen a mejorar lo que escribimos. Y lo primero es pensar que
es importante que un mensaje sea legible, ¿sí? La legibilidad. Cuando pensamos en criterios que hacen, como yo les decía, a que un mensaje sea más atractivo, más entendible y más recordable, recuerden esto, cómo hacer que un mensaje sea más atractivo, más entendible o comprensible y más recordable, porque si falla alguna de estas tres cuestiones que les compartí, no sirve, ¿sí? Si no logré la atracción, si no logré que lo entienda y si no logro que lo recuerde la persona o el destinatario, algo está fallando y muchas veces tiene que ver con la redacción. Un primer punto es la legibilidad, ¿sí? Y la legibilidad va a tener que ver, como les decía hace un rato, en primera instancia pensar en el para quién, o sea, para quién está destinado este mensaje y qué quiero transmitir. Esas dos cuestiones van a ayudar a ganar en legibilidad. Si yo tengo claro quién es ese destinatario y en ese sentido elegir palabras o expresiones que esa otra persona o esas otras personas puedan entender, ¿sí? Que sean palabras que le queden claro y obviamente para minimizar los malos entendidos, ¿sí? O que no se entiende lo que uno quiera transmitir. ¿Y qué quiero transmitir? Ya voy a estar ganando en legibilidad. Como regla general, lo que les puedo recomendar también tiene que ver con no ostentar un vocabulario, un gran vocabulario, sino simplificarlo. Por supuesto que el vocabulario tiene que estar ajustado al público al que nos dirigimos, pero fundamentalmente, diría yo, simplifiquemos. ¿Por qué? Porque al común de las personas, y esto no tiene que ver con el nivel educacional, ni el nivel etario o generacional, al común de las personas nos gustan las cosas simples y además leemos muchas cosas a diario, ¿no? Hoy por hoy tenemos muchos estímulos visuales que nos llevan a través de internet, a través de las redes sociales y a través de temas laborales, ¿no? Y es tanta la información a la cual el ser humano está expuesto por escrito que cuanto más podamos simplificar, y esto no atenta contra la formalidad, uno puede ser formal pero simple. Y ahí es donde tenemos que llegar, ¿no? A tratar de no comunicar con rodeos, ¿no? De no complicar. Me pregunta Diana si depende del público objetivo. Por supuesto que depende del público objetivo, porque uno justamente lo que tiene que hacer es pensar quién es ese público, y ahí sí hay un montón de variables que van a jugar desde cuál es su necesidad en términos de comunicación, qué es lo que sabe o no sabe de lo que yo le estoy comunicando, cuál es su nivel de formación para poder entender o no, qué pasa si le hablo con un lenguaje técnico o no, depende si maneja este lenguaje, o la jerga o no, entonces uno lo va ajustando. Si el mensaje es uno a uno, todo es más fácil, si yo puedo conocer. A veces son mensajes un poco más masivos, donde si bien hay ciertas variables uniformes, uno puede decir, los padres de los alumnos de la escuela. Bueno, son padres todos, pero los padres de los alumnos de la escuela pueden ser de edades medianamente diferentes, pueden tener nivel educacional diferente, pueden tener nivel de atención y de tiempos diferentes. Entonces se complejiza más esto de unificar un criterio cuanto más sean las personas a las que está dirigido el mensaje. Siempre tratar de ver cuál es nuestro público objetivo es el primer punto para poder entender de todo, ¿no? Bueno, decíamos adaptar el texto al lector, ¿sí? Sobre todo decíamos desde el lenguaje. Medio flojo, por ejemplo, nunca se entendió cómo se cruzaron ayer todos juntos, el Rocket con el... ¿Podrían por favor poner el micrófono en silencio? ¿Escuchás, Vane? Me parece que está muteada, Vanessa. Sí, perdón, ahí escucho perfecto, sí, perdón. Pero hay un micrófono prendido, sí, si alguien escucha. Voy a ver si... Ahí va. Bueno, el tema del idioma, ¿no? Ojo, si hablan en otro idioma es importante. Con lo cual, conocer mucho las necesidades y quién es nuestro destinatario es una de las cuestiones que hace realmente a la legibilidad del mensaje. Tengamos en cuenta que toda comunicación escrita es una comunicación persuasiva,
y entonces es fundamental partir por esto, pero también todo lo que tiene que ver con la organización de los pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Al momento de pensar que quiero que mi mensaje sea legible, lo que tengo que hacer es jerarquizar la información. Jerarquizar la información tiene que ver con ordenarla, y el criterio común tiene que ver con ir de lo más importante a lo menos importante, sea lo que tengan que escribir, sea lo que fuere que tengan que escribir, siempre escribimos de lo más importante a lo menos importante, y esto es jerarquizar la información y darle un orden, porque muchas veces, seguramente a ustedes como lectores les pasa, que empiezan a leer algo y lo más importante está al final, y entonces como tuvieron que leer un montón de texto antes, se fueron haciendo otras películas, que no es la película más importante que llega al final, o a veces pasa que lo más importante empieza al principio, pero después empieza menos importante, vuelve a lo más importante, o sea, está desorganizado. El criterio es siempre seguir en orden de importancia, preguntándonos entonces qué es lo más importante y qué es lo menos, para ordenar todo en forma jerárquica. Bien, el segundo punto tiene que ver con adiós a los clichés. Cuando digo adiós a los clichés, me refiero a tratar de no usar frases hechas. Ahora les voy a dar algún ejemplo para que lo puedan entender, pero básicamente las frases hechas son frases poco creíbles, son frases impersonales, y las personas están cansadas, ¿no? Muchas empresas de servicio dicen, sí, para cubrir las necesidades del cliente. Y esta frase de cubrir las necesidades del cliente, o vendemos una amplia variedad de productos y servicios, son frases primero poco concretas y después poco creíbles. La argumentación pierde fuerza cuando usamos frases tipo cliché, ¿no? Ya armadas. Siempre hay un modo mejor de poder expresar qué es lo que queremos redactar. Y, por ejemplo, en este caso, uno podría haber dicho, ¿no? Directamente, en vez de decir una amplia variedad de productos y servicios, podríamos haber dicho cerca de 30 vehículos diferentes, desde deportivos de 2 puertas hasta camiones de 4 toneladas, con lo cual, digo, soy mucho más específico, no hablo de qué productos o qué servicios, sino realmente concreto de qué estoy hablando. La frase queda mucho más clara. Además nos da una imagen visual, ¿no? Cuanto más precisa y más visual sea la imagen, lo que queremos transmitir, y cambiamos sustantivos abstractos como productos o servicios por algo más concreto, más las personas vamos a generar atracción, que sea atractivo, que sea entendible y que sea recordable, que son estos 3 puntos. Así que recuerden este tema de jerarquizar la información, ¿sí? Y de poder de alguna manera también trabajar sobre ser más concretos, menos abstractos. Justamente el siguiente punto tiene que ver con esto, con ser más concreto y evitar palabras abstractas. Cuando hablo de palabras abstractas, no siempre se pueden evitar, pero hay que minimizarlas. Por ejemplo, cuando digo una situación confusa, ¿de qué situación me estás hablando? ¿Sí? Una actividad o una actuación. Entonces esas palabras son palabras que son un poco abstractas. Palabras concretas o sustantivos más concretos es, no sé, perro, auto, vacaciones, digo, bajarlo a algo un poco más preciso. Insisto, no siempre se pueden evitar, las palabras sirven y por eso hay que usarlas, pero hay que tratar de minimizarlas siempre y cuando podamos, para ser lo más concretos posibles, ¿sí? Por otro lado, un tema importantísimo es que el mensaje sea breve y preciso, ir al grano. Más allá de que las personas estamos muy ocupadas, tenemos poco tiempo, la idea es mantener despierta la atención del lector y la precisión en cuanto a escribir las palabras y expresiones que el lector entienda, ser muy cuidadosos con, por ejemplo, en el ámbito corporativo, los nombres, las funciones, el vocabulario técnico que no resulte familiar. Entonces, chequear números, chequear fechas, chequear otros datos para que sean precisos de acuerdo a lo que quiero transmitir. Esto es importante, ¿no? Hay un dicho que dice, lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Bueno, acá aplica 100%. Si un texto es sintético, tiene muchas mayores posibilidades de ser leído y evita, bueno,
todo lo superfluo, ¿no? Mi recomendación muchas veces es, una vez que escriban, revisen el texto y vean qué palabras pueden tachar que están de más. Entonces saquemos palabras, eliminemos sin suprimir información, pero es una buena técnica revisar y decir, no, esto lo tacho y no cambia, tiene el mismo sentido, ¿sí? Pero también cuando hablamos de breve, hablamos de párrafos que no tengan más de 3 o 4 oraciones. Si estamos hablando de 3 o 4 oraciones, vamos bien. Cuando paso esta cantidad de oraciones o de frases, ya estoy haciendo un párrafo largo. ¿Qué pasa si tengo que escribir más? Bueno, voy a ir a un párrafo nuevo, voy a poner un punto y aparte, ¿sí? Voy a dejar una línea en blanco, o sea, voy a tratar de darle un poco de legibilidad visual, pero no me hagan párrafos de más de 3 o 4 oraciones porque ya son largos. Por supuesto que cada párrafo tiene que tener una idea, es decir, un tema importante, porque si ya tengo que pensar en un tema nuevo, voy a ir a un párrafo diferente, ¿sí? No lo hago en el mismo párrafo. Y si me preguntan cuántas palabras debería tener una oración, y diría yo, no más de 15, no más de 15 palabras, porque más de 15 palabras es una oración larga también, ¿sí? Y todo esto va a hacer que colabore a que sean textos atractivos, entendibles y recordables. Así como para compartirles algún dato puntual o específico, ¿no? Hay una asociación que es la American Press Institute, que encontró que cuanto menos palabras tenga una frase, va a ganar mayor porcentaje en retención de ese mensaje. Y en este estudio, en esta investigación que hizo el American Press Institute, lo que salió es que si una oración contiene 8 palabras, vamos a generar un 100% de recordación o de retención de ese mensaje, 8 palabras. Si pasamos a 14 palabras, que está al límite de lo que yo les decía, tenemos un 90% de retención. Yo les hablaba de 15 palabras, ¿sí? En una oración. Ahora, si mi oración tiene 43 palabras, voy a tener un 10% de retención. Imagínense esto, 43 palabras una oración, solo un 10% de retención. Y entonces, bueno, de acuerdo a este estudio, tenemos que ir a menos cantidad de palabras, siempre es difícil, pero por eso revisemos, tachemos y veamos un poco qué sucede. Vamos a un pequeño ejemplo. Si yo digo, el gerente tenía unas reuniones pendientes, ¿sí? Revisando esta oración sencilla, simple, que incluso tiene pocas palabras, aún así puedo tachar o sacar o eliminar uno de los términos, en este caso unas. El gerente tenía reuniones pendientes. En vez de gerente tenía unas reuniones pendientes, el gerente tenía reuniones pendientes. Saco la palabra unas, que está de más, ¿sí? Y entonces no pierde sentido la oración. O la segunda que dice, ¿cómo podremos alcanzar nuestras metas? ¿Sí? Sacamos la palabra podremos, ¿cómo alcanzaremos nuestras metas? Esta es una muletilla, por ponerlo en algunos términos, bastante común desde lo escrito, que tiene que ver con utilizar mucho el verbo poder, en este caso podremos. Entonces, ¿cómo podremos alcanzar? Fíjense ustedes cuando usen el verbo poder conjugado en diferentes tiempos o personas, bueno, si es posible o no, quitarlo y poner, en vez de cómo podremos alcanzar, cómo alcanzaremos. ¿Qué quiere decir esto? Estoy reduciendo la cantidad de palabras. ¿Estaba mal la primera frase? No, está bien. Ahora, si uno de los criterios es a menor cantidad de palabras, mayor porcentaje de retención, tenemos que tener en cuenta esto cuando estamos redactando, ¿sí? Tiene que ver, como bien dice Elena, con el poder de la síntesis. Vamos ahora a hablar de los signos de puntuación, ¿sí? Acá me pide Verónica si puedo repetir el porcentaje. Sí, ahí vamos, Vero. Les decía que esta investigación nos decía que con 8 palabras, ¿sí? Si tenemos 8 palabras, tenemos un 100% de retención. Con 14 palabras baja a un 90%. Y si tenemos 43 palabras, solo un 10%, ¿sí? Bien. ¿Estamos bien con todos? ¿Me escuchan? Porque Diana tiene algún tema de audición, no sé si todos me están escuchando bien. Sí, sí, se escucha perfecto. Vane, ahí justo le estaba contestando a Diana que debe ser su dispositivo.
buenísimo. Ay, gracias a todos los que escriben. Como no los puedo ver y no los puedo escuchar, un placer que me escriban por el chat. Bueno, estábamos en los signos de puntuación, ¿sí? Y les decía que el uso correcto de los signos de puntuación en cuanto a prestar atención a este punto es una de las cuestiones que también hacen a ganar calidad en lo que redactamos. Nos referimos desde el punto, la coma, el punto y coma y otros signos de puntuación que vamos a ver ahora. Miren acá, los voy a leer todos y los vamos a analizar. Dice, no se lo dijo, la primera frase. La segunda dice, no, se lo dijo. La tercera, no se lo dijo. Luego, no, se lo dijo. Y la última, no sé, ¿lo dijo? Lo único que ha cambiado, porque las palabras son exactamente iguales, es dónde colocamos y si colocamos algún signo de puntuación. En este caso tenemos la coma, los signos de interrogación, los signos de exclamación, propiamente dichos, que ha hecho que cambie el sentido de cada una de estas frases, que por supuesto es un ejemplo bien extremizado, pero para poder entender la importancia de los signos de puntuación, porque los signos de puntuación son el respiro de la frase, ¿no? Son los que nos dicen dónde pausamos, dónde le damos ritmo, y eso hace que le demos el sentido de lo que queremos transmitir, ¿sí? Dice, no se lo dijo. No se lo dijo, estoy negándolo. No, se lo dijo, lo estoy afirmando. No, se lo dijo, ¿sí? No se lo dijo, estoy dudando. No, estoy enojada. ¿Se lo dijo? ¿Enojada o sorprendida? No, no puedo creer, ¿se lo dijo? ¿Sí? Y la última, no sé, dudo. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Sí? Con lo cual, cambiamos totalmente el objetivo y el sentido que queremos transmitir, ¿no? Yo quería consultar, quería negar, quería afirmar cuál era mi objetivo. Y si no pongo ninguno de los puntos, bueno, de los signos de puntuación, o pongo algunos, vamos a darle uno u otro sentido y entonación. Vamos a un ejemplo más. Así no, porque obviamente solo cerrar los signos de exclamación no, en español abrimos y cerramos, y mucho menos tantos signos de admiración o de exclamación que cierren. Así sí, porque abrimos y cerramos y hasta 3, o 3 mejor dicho, se admiten, puede ser 1 o 3, pero así es mejor, ¿sí? Con el signo que abre y cierra. ¿Qué tal así? No me gustan muchos signos de interrogación solo o cerrando. Y así, 2 que abren y 3 que cierran, no. Así, sí, por supuesto, el último es el correcto, el que abre y que cierra, ¿no? ¿Qué quiere decir? No abusemos de la utilización de los signos de exclamación y de interrogación, ¿no? Puede ser 1 y 1, pueden ser 3 y 3, y no mucho más que eso. Bien, vamos a ver algunos tips más, ¿sí? No escribas como hablas. Vimos la diferencia entre el mensaje oral y el escrito, y la realidad es que cuando hablamos muchas veces tenemos incluso hasta muletillas, ¿sí? Mucha gente dice entonces, bueno, en escrito no, por favor, no podemos tener un texto que cada 2 minutos diga entonces, evitar las muletillas, y una cosa es las reglas del lenguaje oral y otra cosa son las reglas del lenguaje escrito. No abreviar palabras. Bueno, a ver, en algunos casos sí se puede abreviar, pero tenemos que tener en cuenta que tanto la abreviatura como los símbolos especiales que podamos usar sean bien interpretados o sean interpretados por el destinatario. No asumir que porque estamos abreviando, la otra persona va a entender, o inventar abreviaturas, como puede ser saludos SDOS, no existe, eso es un invento, ¿sí? Si las vamos a usar, usarlas correctamente y asegurarnos que el destinatario conozca estas abreviaturas. No escribir todo en mayúsculas, por favor, todo mayúsculo, ustedes saben qué quiere decir, te estoy gritando, te estoy levantando el tono de voz. No es un criterio para remarcar una oración, escribir todo en mayúscula, la mayúscula debe ir donde corresponde, donde nos han enseñado en la escuela que van las mayúsculas, pero todo mayúscula no, y ni tampoco colocar mayúsculas donde no se debe, ¿sí? Bien, y no abusar de los monosílabos, porque también a veces en un mail, en WhatsApp ponemos, ok, ¿qué? ¿Qué me querés preguntar? No te entiendo, digamos, ¿no? Ok, me decís algo, ok, venís, ¿sí? Ok, estás de acuerdo. Bueno, digamos, obviamente en un mensaje más coloquial como un WhatsApp donde podemos usar un ok, ¿sí? Bien.
evitar la repetición de palabras. Este también es un error bastante común en lo que es la redacción, y por favor cuando revisen los textos, vean si no tienen muchas veces repetidas algunas palabras, busquemos sinónimos, tratemos de que no estén cerca las palabras que están repetidas, porque esto hace a que después sea difícil de entender lo que quiero decir, y bueno, no ganamos en claridad y por ende tampoco logramos el resultado. Y muchas veces también, sin querer, usamos algunas palabritas que, no sé si conocen la palabra pleonasmo. Pleonasmos son cuando usamos palabras que es innecesario, son dos palabras que hablan de lo mismo, ¿no? Como uno cuando dice, voy a volver a repetir. Bueno, voy a repetir, no voy a volver a repetir, porque cuando uno repite, vuelve a repetir. O cuando digo, a ver, como para pensar en otra, puede ser, bueno, un error bastante común es decir, mi opinión personal. Bueno, si es mi opinión, es personal, con lo cual es mi opinión y no mucho más. O insistir reiteradamente. Si uno insiste es porque fue reiteradamente. Entonces, ojo con estas palabras también que están como de más, ¿sí? Bueno. Por último, pero no menor, es importantísimo el hecho de revisar tu mensaje. Y creo que acá, una vez que escribimos, es el momento de, antes de enviar ese mail o de compartir ese documento, revisarnos para asegurarnos que exprese realmente nuestras intenciones, que tenga toda la información necesaria, que no haya errores, que no haya omisiones. En muchos casos pueden usar el corrector también ortográfico, ¿sí? Quien reescribe nunca es el mismo que escribió. Yo les puedo asegurar que una vez que terminan de redactar y vuelven a escribir, ya tienen como un recorrido ganado y están como muchas más condiciones y mejores condiciones que antes de poder revisarlo con otra mirada. Si pueden dárselo a otra persona para que lo lea, no aplican todos los casos, ni justifican todos los casos, pero realmente si se lo pueden dar a otra persona que tenga esa otra mirada y les puedan dar también una mirada menos subjetiva, ¿sí? Recuerden esto del orden de la información, de lo más importante a lo menos importante, jerarquicen y reorganicen la información, ¿sí? Contemplen la formación de las oraciones, la ortografía, los signos de puntuación. Entonces, tratemos de dedicarnos un rato a revisar estos textos porque es la única manera de poder garantizar de que el público que vamos a dirigir nuestro mensaje reciba digamos, el mismo objetivo, entienda el mismo objetivo por el cual fue propuesto y tenga el efecto que yo quería en ese público al que dirigí el mensaje, ¿sí? Bueno, vamos a hacer ahora unas trivias y los voy a invitar a participar también desde lo que es el chat. ¿Cuántos errores creen que tiene esta oración? La mayoría de los clientes aprobaron el presupuesto. Me ponen en el chat 0, 1, 2 o 3. Acá dicen 2. Victoria me dice 2. Maxi 2. Agustina B1. 2, 1, 1, 0, 2. Tenemos de todo. Creo que la mayoría está diciendo 2, pero también tenemos 0, 1, y alguien dijo 3 por ahí también. A ver, un minutito más, a ver si se animan alguno más. Somos 103 personas en este momento, genial. Así que hay muchos que pueden estar leyendo esta frase y contarme qué piensan. 1. Ahí ya alguien ya dijo cuáles son los que vio, muy bien. Hay 2, ¿sí? Tal cual, alguien ahí lo puso. ¿Clientes con mayúscula? No, pongamos la mayúscula donde corresponde, con lo cual no tiene por qué ir la C de clientes en mayúscula, ese es el primer error que tiene esta oración, ¿sí? Y el segundo error es la palabra aprobaron, porque en este caso estamos hablando de la mayoría, gracias Vanina, ¿sí? Es la mayoría, y como es la mayoría singular, entonces tengo que hablar de aprobó. La mayoría de los clientes aprobó el presupuesto, la mayoría es singular, hago concordancia en número, me refiero a singular la mayoría, singular el verbo aprobó. Tenemos 2 errores, muy bien, gracias a los que participaron. ¿Vamos a otro?
El miércoles 3 de mayo tendremos la reunión. ¿Cuántos errores ven aquí? 3 me dice Victoria, 2 Elena, 3, 2. Tres, 2. Bueno, 2 y 3, más o menos van saliendo. Alguien dice 1 por ahí. Bueno, a ver, siguen ahí opinando en el chat. Estamos entre 2 y 3, la mayoría 2 y 3. Acá hay 3 errores, ¿sí? Tenemos las mayúsculas que no corresponden a miércoles y mayo. ¿Por qué? Porque en español los días de la semana y los meses se colocan con minúscula, no van en mayúscula. Por lo tanto, la M de miércoles y la M de mayo está mal, ¿sí? Y el tercer error es el punto final. Esta oración no tiene punto final y las oraciones siempre terminan con un punto final. Así que ese es el tercer error de esta oración, ¿sí? Vamos a la siguiente. Pedro se desempeñó en el área de sistemas durante más de 10 años, pero actualmente es un ex empleado. ¿Cuántos errores ven en esta oración? Los leo, ¿eh? Es un poquito más larga, tómense un tiempito. 3, 1, 3, 2. Uno seguro, me dijo alguien, no lo dudó. 4, 2, 3. Bueno, siguen ahí opinando. Tenemos 3 errores, ¿sí? Por un lado tenemos la palabra área con mayúscula, cuando en realidad no tiene por qué ir en mayúscula, va en minúscula, ¿sí? Luego tenemos una palabra como la más, que no tiene tilde, en este caso más lleva tilde, ¿sí? Y por último, ex empleado se escribe todo junto. Cuando el ex califica a una sola palabra, ¿sí? Cuando este prefijo ex está digamos, de la mano de una sola palabra, se escribe todo junto, ex empleado, no requiere guioncito intermedio, ¿sí? Así que esas serían las cosas. Y vamos a la última, ¿sí? Que es esta. Si no te esforzás, ¿sí? Perdón, me preguntan sobre la oración anterior, si sistemas con mayúsculas sí va bien. Decía área de sí, sistemas. claro. Muy bien, gracias por la pregunta. Sí, a ver, si entendemos que la palabra sistemas es el nombre de un área o un sector, podemos ponerlo con mayúscula. De todas maneras, es muy buena la pregunta, porque, claro, hay cosas que uno puede ir a la RAE, la Real Academia Española, y decir, a ver, esto se escribe con mayúscula y minúscula. Los días y meses de la semana van con minúscula en español, no se discute. Ahora, no vamos a encontrar esto en la RAE respecto a nombres de áreas de un sector, de una organización. Y en ese sentido, uno puede ir un poco a ver qué pasa dentro del mundo de las organizaciones. Y como la mayoría de las organizaciones coloca con mayúscula el nombre de las áreas, recursos humanos, sistemas, operaciones, administración y finanzas, entonces convengamos que como es un nombre propio de un área, podría ir en mayúscula. Ahora, si a una organización tradicionalmente los nombres de las áreas los ha puesto siempre en minúscula, lo seguirá poniendo en minúscula. Desde mi punto de vista, no está mal y al contrario, me parece correcto que como es un nombre propio, vaya en mayúscula. Así que gracias por la pregunta. Y no, otra dale. de la misma oración preguntan, ex empleado sin guión, pero con un espacio o sin espacio, todo junto. Se escribe todo junto, ¿sí? Ex jugador, ex empleado, se escribe todo junto, ¿sí? ¿Cuándo se escribe separado? Cuando hay otra palabra, constituido por varias palabras. Por ejemplo, ex primera dama. Como yo le puse primera en el medio, adjetivo calificativo, entonces, adjetivo, perdón, numeral, entonces lo que hace es poner ex separado de primera y separado de dama, ¿sí? Bueno, tenemos que avanzar un poquito más porque nos queda una última trivia que la tienen ahí proyectada, si les parece. Y dice, si no te esforzás, no conseguirás el puesto.
¿Qué les parece acá? ¿Cuántos hay? 1, 0, 1. Dos, 1. Ok. Tiene un solo error esta oración, y es justamente la primera palabra, sino, que esto es un error bastante común, que va separada, son dos palabras. ¿Existe la palabra sino todo junto? Sí, pero en este caso es sí, no, separado, ¿sí? Porque establece una condición, ¿no? Si no comes bien, te enfermas. O podría ser, ¿cómo lograste ser deportista si no te gustaba hacer ejercicio? Porque estoy estableciendo una condición, ¿sí? Si esto, lo otro. Por lo tanto, va separado, a diferencia del si no, todo junto, que contrapone una afirmación, está más asociado a lo que sería tan solo, solamente o excepto, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir, el problema no es el país, sino sus malos gobernantes. Entonces ahí, si no, va todo junto, ¿sí? O esa llamada no hizo sino confundirme. Entonces esa llamada tan solo me confundió, ciertamente me confundió. Así que ese sería el segundo, el único error que habría. Vane, te Sí, hago dos preguntas de esta oración. sí, claro. Sebastián pregunta si estaría mal decir, si no te esforzas, no vas a conseguir el puesto. Mira, Sebastián, esto es muy parecido a lo que yo decía antes de podrás, ¿te acordás que decía tratemos de evitar palabras de más? Entonces, si no vas a conseguir, está bien, porque nosotros usamos, si no te esforzás, no vas a conseguir el puesto, pero estás usando más palabras. Entonces, a ver, depende del lenguaje. Obviamente que muchos nos decimos no conseguirás. En el lenguaje oral yo digo no vas a conseguir, personalmente no digo no conseguirás. Pero si podemos minimizar las palabras, con el fin de tener menos cantidad, la sacamos. Está bien de las dos formas. Y Bien. la última de esta oración, así no te robo tanto tiempo, preguntan si la coma va sí o sí. Si la coma va sí o sí en esta oración. Sí, porque cuando estableces una condición, como yo les decía otro ejemplo, siempre lo diferenciamos. Si no haces esto, no haces lo otro o no conseguirás lo otro, requiere un respiro, requiere frenar, y cuando frenamos y un respiro y contraponemos dos diferentes condiciones, es necesaria la coma. Yo les decía un ejemplo, algo así como si no comes bien, coma, te enfermarás, ¿sí? Acá sería, Pablo, vos podrías decir, te vas a enfermar en vez de te enfermarás. Las dos cosas está bien, pero la coma es sí o sí necesaria porque contrapone dos condiciones y porque frenamos después de decir la primera condición. Así que sí tiene que ir la coma allí. Genial, gracias, Vane. De nada. Bueno, estamos sobre el final, sobre el cierre, ¿no? Recordarles que es muy importante prestar atención a la claridad de lo que redactamos, a la concisión. Digamos, les voy a transmitir como 3 C, ¿no? Claridad sería la primera, C de claridad. La segunda es C de concisión, concisión por sinónimo de precisión, ¿sí? Y la C de corrección, por esto último que yo les decía que es importante que revisemos los textos, de que nos fijemos realmente que el objetivo que queremos lograr esté allí, que ordenemos las ideas, que usemos correctamente los signos ortográficos y sintácticos, ¿no? Que nos van a dar mayor credibilidad a lo que redactemos. Así que esas serían un poco las características que debe reunir un buen mensaje para realmente lograr los objetivos por los cuales fue propuesto. Por supuesto que en este webinar hicimos como una introducción con algunos tips, como les decía, algunos recursos y algunas técnicas para poder mejorar lo que redactamos por escrito. Pero bueno, la idea es que si tienen ganas y si puedan, se sumen al taller de redacción corporativa, que vamos a estar, vi que ahí se los están poniendo en el chat, vamos a estar juntos el 19, 21 y 26 de abril, de 9:30 a 11:30 de la mañana, identificando nuestras fortalezas, pero también trabajando sobre nuestras áreas de mejora y por supuesto que es un taller práctico, con lo cual eminentemente vamos a estar trabajando con ejercicios donde vamos a escribir, tachar, releer, mejorar un poco a poder mejorar, decía, corregir y mejorar lo que estamos redactando, ¿sí? Me piden que repita las 3 C.
las 13 que les había dicho recién son claridad, concisión y corrección. ¿Sí? Ahí está. Claridad, concisión y corrección. Vale, Bueno, Laura está sí. preguntando, pobre, hace bastante, que yo la tenía anotada ahí, pero como era una pregunta que no iba con el hilo, yo la anoté para el final, que es si a un cliente nuevo se lo trata de usted. No, no tiene que ver desde mi punto de vista con que sea nuevo o que sea actual. Me parece que tiene que ver un poco con entender quién es ese cliente. La realidad es que en líneas generales el usted está entrando en desuso de a poquito, y diría yo que desde el año pasado, con esto de la pandemia, que nos hemos humanizado todos más y que ya no importa si sos más familiar, menos familiar, nos tratamos todos un poco más humanamente desde lo oral y también lo escrito. De a poco el usted, no digo que desaparezcan, y que tampoco, hay ciertos documentos legales y formales donde hay que seguir hablando hasta de vosotros, pero en líneas generales diría yo que no depende si el cliente es actual o potencial, sino más bien de quién es ese cliente, de cuál es el grado de confianza que tengo, y digamos, uno podría suponer que en líneas generales a todos nos gusta que nos traten de vos, en el caso de la Argentina, de tú en otros países, con lo cual iría más por el lado de, y esto no genera informalidad, ¿no? Puede ser un mensaje muy formal, pero estar tratando a la gente de vos no se contrapone con la formalidad, pasa por otro lado de la formalidad. Puedo tratarte de vos y ser formal también. Entonces no lo eliminaría, pero estudiaría un poco quién es esa persona que tengo del otro lado para ver si justifica o no el uso del usted. Esa es mi respuesta. Genial, Vane, te hago la última pregunta que habían hecho. Cuando vos nombraste esta estadística sobre el largo de la oración vinculado con la retención, ¿te acordás la cantidad de palabras? ¿Sí? Preguntaron si en lo verbal también se da la misma estadística. No tengo acá como para compartirles realmente cómo es en lo verbal. Sí, seguramente hay algún estudio que también tiene que ver con esto de poder ver cuántas palabras por frase. No es igual, claramente una cosa es lo escrito y otra es lo oral. Esto está apuntado 100% a lo que son documentos por escrito, este estudio que les compartí, con lo cual, bueno, habría que revisar algún otro estudio del oral para ver cuántas palabras, pero bueno, volviendo un poco a lo escrito propiamente dicho, como tiene que ver con la cantidad de cosas que uno lee por día y los estímulos que uno tiene, entonces la idea es facilitar la lectura, y esto es acortar la cantidad de palabras, y sobre todo porque cuando vimos en las características que diferencian lo oral de lo escrito, esto de, bueno, no tener el tono de la comunicación, no tener la posibilidad de tener un feedback inmediato, todas estas cuestiones de acortar los textos contribuyen a un mejor entendimiento, ¿no? desde lo escrito. Así que no es lo mismo, ¿no? Genial, Vane, bueno, muchas gracias a vos. Quedan tantas cosas por ver, por ejemplo, el famoso dequeísmo, de que la gente usa el de qué, ese es otro Está en el taller. tema. Por eso lo nombro, porque es interesante eso que muchas veces, por más bien que escribamos, a veces dudamos cuándo va el de qué y cuándo no. Así que bueno, a los que quieran seguir profundizando, los invitamos para la semana que viene. Ahí Raquel les compartió el link. Vane, como siempre, muchas gracias, sos una genia del tema de las comunicaciones. Así que bueno, gracias a todos por estar, y bueno, mañana van a recibir el mail con la grabación y los esperamos entonces en el curso. Un placer, los veo. Gracias, chao, chao, Vane.